Espinazo Productions presenta Historia de la música sin música. ¡Sábana de fondo! Hoy, la Sinfonía Clásica. A continuación se exponen los apartados que conforman el vídeo. La historia de la sinfonía se remonta a finales del siglo XVI, cuando lo de sonar juntos daba para poco más que para música de conjunto. Hacia 1620, la sinfonía se asemejaba al ritornello, antecediendo a una obra vocal tipo motete o madrigal o intercalándose a mitad de esta, aunque sin la necesidad de reiterarse como el ritornello. La eclosión de la ópera veneciana a partir de 1630 vinculó la sinfonía a este género. Se trataba de la sinfonía avanti l'opera, o introducción instrumental, que solía contar con dos secciones relacionadas. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, Alessandro Scarlatti utilizó las sinfonías como oberturas operísticas, valiéndose para ello de pautas formales en tres movimientos: rápido, lento y rápido. Este modelo, mantenido en Nápoles por compositores como Leonardo Leo y Leonardo Vinci, el segundo Leonardo al que me refiero era 250 años más joven. Mejor. Los autores mencionados usaban temas breves con ritmo vigoroso y armonías simples para el primer movimiento. Adornaban un segundo movimiento breve y se valían de la agilidad de la danza para el tercero. El interés se generaba por el contraste provocado por la temática y la orquestación, sin más finalidad que la de iniciar una entretenida tarde de escenificación lírica. Con el tiempo, la forma dentro de la ópera se fue reduciendo a un solo movimiento, lo que se conoce como obertura sinfónica. En cambio, fuera de la ópera, la sinfonía fue creciendo a partir de 1700, tanto en duración como en instrumentación. Entre 1730 y 1770, los principales centros de producción sinfónica fueron tres: Italia, entre el norte y Nápoles, Mannheim y Viena. También hubo otros lugares de interés, como París, en estrecha relación con Mannheim, o Londres, donde se hallaba Johann Christian Bach. Nos centraremos en los tres primeros que he nombrado. En Italia, músicos como Giovanni Battista Sammartini se encaminaron hacia la estructura del periodo clásico. Otros, como Niccolò Jommelli, potenciaron recursos dinámicos como el crescendo en agrupaciones cada vez más numerosas. Precisamente por aspectos como la dinámica, conviene detenerse en la orquesta de Mannheim, en principio bajo la batuta de Johann Stamitz, y luego dirigida por Christian Cannavich. Cannavich, Christian, está sordo. La historia de Mannheim comenzó cuando Carlos III, Felipe de Neoburgo, se trasladó de Heidelberg a Mannheim en 1720, con una orquesta por entonces más grande que la que poseían los estados vecinos. La orquesta siguió creciendo a la par que aglutinaba a los mejores músicos de la época. ¿Qué hacer con tanto virtuoso? Experimentar. Fruto de ello, se obtuvo la orquesta más grande y mejor afinada de la época. Y también se lograron muchos efectos, como el crescendo y el denominado cohete de Mannheim, un recurso que permitía a determinada figura musical acelerar y acrecentarse conforme ascendía. En Mannheim se recurrió a tiempos más lentos y armonías más simples. No me refería a eso, pero vale. Estos procedimientos permitieron manejar con mayor soltura la agógica y la dinámica. Por cierto, en época de Johann Stamitz, la orquesta de Mannheim amplió los movimientos de la sinfonía a 4, reducidos de nuevo a 3 en la siguiente generación. Fue en época de Cannavich cuando Mannheim contó con la colaboración de Joseph Haydn, quien compuso 6 sinfonías, de la número 82 a la número 87 inclusive, para la orquesta. Por otra parte, la visita de Mozart en 1777 inició la amistad entre este y Cannavich. En Viena se estableció el modelo de la sinfonía clásica.
sede del cada vez más amplio y variado territorio de los Habsburgo, desarrolló un tipo de sinfonía que bebía de la ópera italiana serie buffa, de la serenata, de la tradición instrumental bohemia y del divertimento austríaco. A partir de 1760, Viena y sus alrededores contó con músicos de la calidad de Florian Gassmann, los hermanos Haydn, Joseph y Michael, Leopold Hofmann o Karl von Dittersdorf. Algunos de estos músicos se hallaban al servicio de nobles que pasaban gran parte del año en sus dominios alejados de la ciudad, como ocurrió con Joseph Haydn en Esterháza, Hungría. Aún así, la vida musical en Viena era proclive al patrocinio, concebido a veces para ensalzar la imagen del sponsor ante el auditorio. Uno de los gustos del público consistió en la sinfonía concertante, un tipo de sinfonía que había eclosionado en el París de 1760 y que la orquesta de Mannheim popularizó. A este tipo de sinfonía destinaron parte de su creatividad los compositores vieneses. La sinfonía concertante entremezclaba la sinfonía de concierto con gran variedad de formas. Solía ser de carácter ligero, más cercana a un concierto de entre 2 y 7 instrumentos. Estas composiciones suelen constar de 2 movimientos, el primero más extenso que el primer movimiento de una sinfonía, el segundo mucho más breve y menos exigente que el primero. Los materiales melódicos, similares a los de la sinfonía, esquilmaban las posibilidades melódicas de los instrumentos solistas. El auge del solista virtuoso del siglo XIX, Paganini, Thalberg, Liszt, Sarasate, fue la causa principal de que la sinfonía concertante cediese su espacio al concierto. En general, la obra musical de mayor relevancia en Viena, como en el resto de Europa, era la sinfonía. En las últimas décadas del siglo XIX surgió la que hoy se conoce como la Primera Escuela de Viena, a la cual pertenecen Haydn, Mozart y Beethoven. No confundir con la Segunda Escuela, del siglo XX. Entre las características que la Primera Escuela de Viena aplicó a la sinfonía se encuentran la riqueza armónica y de orquestación, la consolidación formal y la tendencia a la estructura en 4 movimientos. Aclaremos esta última cuestión. Unas 15 sinfonías de las 30 primeras de Haydn estaban conformadas en 3 movimientos. Influido por Johann Christian Bach, las primeras sinfonías de Mozart eran igualmente en 3 movimientos. Esta tendencia se fue ampliando a 4, número definitivo en las sinfonías de Beethoven. Como recordaréis del vídeo La Sonata Clásica, venga, echadle un vistazo, cuesta muy poco. La estructura del primer movimiento, en forma de sonata, era bitemática y tripartita. En ese vídeo se explicaron el resto de movimientos, asimismo adscritos a la forma sonata, forma lied o tema con variaciones, minueto, que acabó sustituido por el scherzo, y rondó o rondó con forma sonata. Veamos ejemplos de sinfonías clásicas sin comentar en cualquier otro vídeo del canal. Para ello, extraemos una sinfonía en plena madurez estilística de cada uno de los 3 autores aludidos. La Sinfonía Júpiter fue titulada así por Solomon, empresario alemán establecido en Inglaterra. En cuanto a la Sinfonía Sorpresa, el nombre, ideado por el flautista Andrew Ashe, se debió a la reacción del público ante un cambio inesperado de dinámica en el segundo movimiento. Por último, el secretario y biógrafo de Beethoven, Schindler, llamó Sinfonía del Destino a la Quinta Sinfonía al explicar que el famoso motivo del inicio de la obra era el destino llamando a la puerta. La Sinfonía número 41 fue la última de Mozart. El primer movimiento, en forma sonata, se caracteriza por el ritmo creado a partir de pausas. En el segundo movimiento se produce un contraste entre la calma inicial y la inestabilidad de episodios posteriores, inquietos e insistentes. A la elegancia del minueto del tercer movimiento, con tema cromático descendente, se opone el trío, más terrenal y dancístico. En el cuarto movimiento destaca un rico contrapunto que permite la finalización de la obra a través del reposo de los últimos compases. La Sinfonía número 94 pertenece al grupo de sinfonías de Londres en la etapa de Haydn en que se había liberado de Esterháza y viajaba exitosamente fuera de Austria.
En el primer movimiento, en forma sonata, el tema principal no alcanza la tónica hasta el desarrollo. El segundo movimiento consta de tema y 3 variaciones, contando en todas las ocasiones con un inicio suave interrumpido por un acorde fortísimo. El tercer movimiento destaca por su breve danza. Cierra la sinfonía un cuarto movimiento con pasajes virtuosos. Beethoven trabajó en su quinta sinfonía en un momento en que concluía su carrera virtuosística en contraste con su fértil creatividad, con factores externos, guerras napoleónicas, e internos, sordera, causantes de tribulaciones en el autor. El primer movimiento, en forma sonata, cuenta con el conocido tema incisivo de 4 notas en contraste con el suave tema B. El segundo movimiento presenta 2 temas en forma alternada y variada. El tercer movimiento contiene el scherzo con un trío contrastante, el retorno del scherzo y una coda. Curiosamente, el tema inicial coincide con la secuencia de sonidos del cohete de Mannheim, de la Sinfonía número 40 de Mozart, y para concluir, un cuarto movimiento apoteósico con tintes de marcha triunfal. Bueno, ya sabéis que no está el asunto para escuchar sinfonías en este canal. La quinta sinfonía de Beethoven, al igual que la novena, siguieron el camino establecido a partir de la tercera, la heroica, un punto de inflexión con respecto a todo lo anterior. Otras sinfonías del músico alemán mantuvieron las pautas del clasicismo. Sin embargo, las que acabo de mencionar adoptaban un rol parecido al de los grandes géneros religiosos de la música barroca. Y es que Beethoven había concebido la idea de que, al no hallarse sujeta a la palabra, la sinfonía podía recoger aspectos vinculados a la experiencia personal, al placer sensual y las atmósferas evocadas por los lugares o por la literatura. Beethoven planteó la posibilidad de que algunos movimientos se sucediesen de manera continua, lo que, unido a cuanto se ha mencionado, supuso un reto difícil de superar. Entretanto, la Europa de las 3 primeras décadas del siglo XIX mantuvo buena parte del espíritu del clasicismo. En Viena, las primeras sinfonías de Schubert bebían de la época recién finiquitada. Ante las nuevas dificultades, las sinfonías compuestas después de la década de 1830 fueron considerablemente inferiores en número en comparación con las originadas en el siglo anterior. ¿Fue entonces el final de la sinfonía? Parece que no. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides agradecer mi labor, es decir, pulgar hacia arriba y todo lo demás. Nos vemos en próximos vídeos.